Marcelo, gracias. Los saludo a ustedes ahora formalmente. Bienvenidos al programa número 51 y último programa del año de Desafío 2017 aquí en la pantalla de C5N en la tercera temporada. Como decía el gato, te vamos a mostrar todo lo que está pasando. Como en todo estudio de televisión, detrás de esa cámara que yo estoy mirando y acá a mi derecha están las pantallas con los monitores de todos los canales de noticias. C5N es, si no el único, uno de los únicos dos que está mostrando qué pasa en varios puntos de esta ciudad y suponemos nosotros del resto del país. Tenemos varios móviles, los vamos a mantener informados a lo largo de la programación, qué es lo que está pasando con los cacerolazos, si esta reacción se multiplica, si esta protesta se masifica o si se aplaca. A lo largo del programa lo vamos a ver. Vamos a estar acá con tres importantes analistas políticos para tratar de entender qué es lo que está pasando. Momento muy difícil en esta vida democrática. Y va a estar invitada aquí Miriam Bregman, diputada legisladora por el partido de izquierda. Y en permanente contacto con un móvil en el Congreso de la Nación, con entrevistas a los diputados que en estos momentos están debatiendo la ley. Pero antes de ir a los invitados, antes de ir al Congreso, un breve comentario sobre lo que ha pasado hoy hasta ahora. Seguiremos viendo qué es lo que pasa de ahora en más. Hoy es un día realmente triste, es un día para lamentar, y es un día triste y para lamentar por lo que está pasando adentro del Congreso y por lo que ha pasado afuera del Congreso. Todo empezó pasado el mediodía, con una movilización muy nutrida, importante. Hay un dron ahí que el portal Izquierda Diario muestra una plaza desde donde estaba habilitada, repleta, y se extendía por algunos metros por Avenida de Mayo hacia la 9 de Julio desde la Plaza de los Dos Congresos. Y empieza una agresión muy violenta, realmente muy violenta, vaya uno a saber. Después con las filmaciones, tal vez haya algo más de precisión, 300, 400, 500 personas agrediendo fuertemente a la policía, agrediendo con piedra fundamentalmente, pero también con palos, incluso con un mortero, una especie de arma tumbera. Y la policía habían separado después de la espantosa actuación, la salvaje actuación del jueves pasado a la Gendarmería. Separaron a la Gendarmería e hicieron actuar a la policía de la ciudad, la ex policía metropolitana. Y la verdad hay que decirlo que durante una hora y media, casi de manera estoica, la policía de la ciudad aguantó, parapeteada detrás de los escudos, la agresión, insisto, agresión muy violenta de parte de un grupo de manifestantes. Hay quienes sostienen, hay quienes sospechan, hay antecedentes como para hacerlo, como para sospechar, que pudo haber infiltrados. Ahora, me cuesta creer que haya habido tantos infiltrados y que en parte de esas agresiones tan violentas no hayan sido cometidas por manifestantes. Y también quiero señalar que desde este mediodía hasta ahora no se han escuchado, al menos no se han escuchado la cantidad de voces que se deberían escuchar de repudio a esa violencia. Que hoy la provocación, si se quiere, comenzó así, la provocación. Uno puede decir que está vallado el acceso al Congreso de la Nación. Me parece que como venía la mano, la necesidad de tener a la policía resguardando para posibilitar la sesión era inevitable. Ahora, después de una hora y media de aguantar estoicamente una reacción muy violenta, se está hablando de varias decenas de policías heridos, la policía reacciona a la medida del jueves pasado la Gendarmería. Y entonces
nos encontramos con detenciones mal realizadas, con muchos heridos. El saldo hasta ahora, además de decenas de policías heridos, es decenas de gente herida y decenas de gente detenida, en muchos casos, sin razón. Entre esas personas hay varios periodistas. Eso entristece por lo que pasó afuera del Congreso. Y también es muy triste lo que está pasando adentro del Congreso. ¿Y por qué? Y es muy triste porque adentro del Congreso se está tratando la medida, el proyecto, una ley que ya tiene media sanción del Senado, que es sin duda alguna la medida más impopular de estos 2 años del gobierno de Cambiemos, de estos 2 años de la presidencia de Mauricio Macri. Una medida que, para empezar a analizarla y para evaluarla, hay que partir de la base de que los propios funcionarios reconocen que el objetivo fundamental de la medida es recortar un aumento a los jubilados de, según las estimaciones, entre 70.000 y 100.000 millones de pesos. Le recorta un aumento que hubieran recibido. No hay otra medida más impopular, las tarifas eran casi inevitables, se puede discutir la manera de implementar. Y para terminar este comentario y empezar con las muchas notas que tenemos en la noche de hoy, sin perder de vista los distintos móviles, cubriendo qué están pasando en distintos puntos de esta ciudad y de otras ciudades del país. Recuerdo la frase de Mauricio Macri en, si se quiere, el relanzamiento del gobierno tras su triunfo, el triunfo electoral del oficialismo en octubre. Macri dijo que todos tenemos que ceder un poco. La pregunta es, ya de por sí, esa es una frase muy injusta, porque el todos tenemos que ceder un poco es tratar igual a los desiguales. Se supone que tienen que ceder más los que más pueden ceder. Y en cambio, ¿quiénes son los que más están cediendo ahora ante un problema que es indiscutible, que es un elevadísimo déficit fiscal? Ahora, los que están cediendo más son los jubilados, uno de los sectores postergados de esta sociedad. Jornada triste hoy, entonces, por lo que viene pasando afuera del Congreso y por lo que está pasando adentro del Congreso. Y adentro del Congreso tenemos un móvil. Saludo a Cristian Minich. Cristian, estás en el Salón de los Pasos Perdidos. Muy buenas noches. Exactamente, muy buenas noches, Marcelo. Salón de Pasos Perdidos. Continúa un debate que se presume va a ser muy extenso. Estamos junto al diputado Daniel Lipovetsky. Diputado, ¿cómo se está desarrollando el debate? Afuera, por supuesto, están al tanto, ha habido incidentes y si se espera aprobar hoy la reforma previsional. Bueno, estamos debatiendo la ley en forma como debe ser, ¿no? Cada uno de los bloques exponiendo sus posiciones. Debimos empezar un poco antes, lamentablemente hubo 4 horas donde los diputados, sobre todo el Frente para la Victoria, plantearon cuestiones no vinculadas con el tratamiento de la ley, quisieron demorar el tratamiento, pero ahora la estamos debatiendo como corresponde al Congreso y luego del momento de la votación, cada uno de las representaciones indicará si se logra el objetivo de sacar la ley o no, pero mientras creo que lo que estamos viendo ahora es un debate serio sobre los alcances de la ley, que es lo que la gente nos eligió para eso y lo que estamos haciendo en este momento. Marcelo, lo escucha Lipovetsky. Daniel, buenas noches, gracias por estar ahí. No, gracias. ¿Cómo está, Marcelo? Bien. Daniel, tu opinión acerca del comportamiento a lo largo de la jornada de hoy de las fuerzas de seguridad. Mira, puedo opinar viendo solamente por los medios, por supuesto. Creo que las fuerzas de seguridad lo que trataron de hacer es no entrar en algunas de las provocaciones de violencia que se generaron de unos grupúsculos minúsculos que no representaban al resto de los manifestantes. Hoy hubo una gran cantidad de manifestantes que seguramente vinieron de buena fe y unos grupos que vinieron a provocar. Creo que las fuerzas de seguridad pudieron de alguna manera no entrar en ese juego y bueno, por supuesto que igual uno lamenta cualquier tipo de violencia que haya ocurrido. Hay que tratar de evitarla, lo que veníamos reclamando desde el día jueves, cuando la anterior sesión fallida, y bueno, lamentablemente a veces cuando son este tipo de manifestaciones por grupos muy pequeños terminan desvirtuándose
una manifestación genuina que uno tiene que respetarla y escucharla, y es lo que vamos a hacer, y me parece que eso es lo que corresponde, más allá de todo, ¿no? Daniel, no sé si dentro del recinto, perdón, estás enterado que en distintos puntos de la ciudad hay cacerolazos. Bueno, sí, nos enteramos y me parece que un camino mucho más genuino, tenía más real de cierta de expresión de parte de la ciudadanía, que puede estar, y él puede no querer estar en desacuerdo con la ley, como seguramente hay otros sectores que sí la apoyan. Me parece que si son hechas en forma pacífica, es válido dentro del sistema democrático. Nosotros las escucharemos, por supuesto, después somos conscientes de que es una ley que ha generado apoyos y rechazos. Más rechazos. Nosotros creemos que... Daniel, mucho más rechazos, sí. Basado en todas las encuestas que han circulado. El rechazo es entre 2 de cada 3 o 3 de cada 4. Rechaza la ley, y entre ellos hay, por obvias razones matemáticas, muchos que seguramente en octubre lo votaron a ustedes. Mirá, seguramente en parte de eso es que también quizá hay dificultades para explicar, ¿no? Porque yo, si a vos te hubiera preguntado en el 2014 a vos si el sistema actual de jubilaciones había que mantenerlo cuando les hizo perder a los jubilados 7% frente a la inflación ese año, o el año pasado mismo donde también perdieron, supongo que tu respuesta hubiera sido no, la verdad que hay que cambiarlo porque el sistema no les garantiza que por lo menos no pierdan frente a la inflación. Y el sistema que estamos votando ahora le garantiza a los jubilados que no van a perder más frente a la inflación. Por lo tanto, digamos, el análisis tiene que ver justamente con el momento donde se hace y cómo se hace. Yo recién te escuchaba, vos decías, hablaba de que se habla de una quita de 100.000 millones. La verdad que yo creo que ese número es un número que se ha instalado, pero no es el correcto. Te diría que para comparar el efecto de una ley frente a la otra, o el efecto de una actualización frente a la otra, hay que esperar hasta fin del 2018, porque en definitiva nosotros ahora estamos votando también hoy una reforma impositiva que va a bajar los impuestos, una buena noticia para muchos argentinos, pero eso es una mala noticia para los jubilados manteniéndose el sistema actual, porque parte de sus saberes se actualiza por un índice vinculado con la recaudación impositiva. Por lo tanto, Daniel, si no fuera... solamente hay una diferencia, hay que esperar hasta fin del año que viene. Daniel, si no fuera para pagarle menos, un aumento menor a los jubilados, no hubieran impulsado el cambio en la fórmula, lo reconocen los propios funcionarios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la fórmula, nosotros hemos tomado políticas muy favorables a los jubilados. La reparación histórica es un cambio enorme y lo tomamos, y eso no... ¿Eso a favor y está en contra? ¿Esa fue a favor de los jubilados? ¿Está en contra? Mira, yo creo que la reforma esta no es en contra de los jubilados. Estamos impulsando el 82% móvil a partir de enero para los saberes mínimos. A partir del 1 de enero, más de 1 millón de jubilados van a cobrar más de 500 pesos más por justamente la aplicación del 82% móvil. Eso alcanza, eso alcanza, Daniel, a más de 1 millón de trabajadores. Eso alcanza un poco más de 1 millón, son 7 millones. Sí, claro, por supuesto. Estamos hablando de medidas que hemos tomado a favor de los trabajadores. La reparación histórica también ya lleva alcanzados 1.200.000 jubilados. Por supuesto que hay que ir tomando medidas para fortalecer el sistema previsional público, que yo creo que es clave mantenerlo de esa manera, pero por otro lado también ir tendiendo que el 82% móvil sea aplicable a todos los jubilados. El primer paso es aplicarle a los haberes mínimos, que son los que reciben, obviamente, haberes más reducidos, ¿no? Por supuesto. Por último, Daniel, yo recién decía en el comienzo, Macri en su momento, creo que fue en el Centro Cultural Kirchner, dice, todos tenemos que ceder un poco. ¿Te parece justa la frase? ¿Te parece que están cediendo todos un poco, o la cesión, el sacrificio no está más sobre las espaldas, en este caso de los jubilados, que del resto de la sociedad, los grandes empresarios, por ejemplo? Mira, yo creo que en este caso no hay un perjuicio, insisto. Yo creo que esta ley beneficia a los jubilados, no los perjudica. También beneficia que cambien de un sistema de actualización trimestral de un semestral a un trimestral. La inflación, cuando es una inflación de 2 dígitos, que te actualice cada 6 meses, hace que en ese periodo de marzo a septiembre, que hoy se actualizan los saberes, la pérdida sea mucha. Y me parece que con respecto a los esfuerzos, creo que por supuesto los sectores más pudientes también tienen que hacer un esfuerzo. Yo en su momento fui muy crítico cuando había aumentos de precios injustificados, y es un tema que seguir trabajándolo, por supuesto. Por último, estimación de cuánto va a demorar, cuánto va a durar la sesión.
Y yo creo que muchas horas. Calculo que te diría que recién esta ley la vamos a votar en la madrugada y después tenemos la reforma tributaria, que también es una ley muy importante y muy difícil de tratar en el recinto porque son muchos artículos y seguramente vamos a corregir varios en la sesión. Por lo tanto, yo creo que antes de la mañana de mañana no nos vamos a ir de aquí. Daniel, muchísimas gracias. A vos, Marcelo, un abrazo grande. Cristian, bueno, en cualquier momento volvemos ahí al Congreso de la Nación. Ahora tomamos contacto con uno de los móviles de C5N, Diego Morán, en Scalabrini, Ortiz y Corrientes. Exacto, estamos en el corazón de Villa Crespo, Marcelo. Mirá, nos alejamos un poco solamente para que vean la dimensión del cacerolazo. Debe haber unas 600 personas en esta esquina, lógicamente paradas en medio de las dos avenidas, Corrientes y Scalabrini Ortiz. Ahora sí nos estamos acercando. Justo llegó el momento de un aplauso. Las cacerolas dejaron de sonar para que se mezclen con los aplausos. Calculo que es un aplauso para las mismas personas que están en esta esquina manifestándose. Vamos a empezar a buscar testimonios. Por ejemplo, el de esta señora. Hola, ¿qué fue lo que te trajo acá? Contame. ¿Por qué viniste acá? Para defender a nuestros abuelos. Y no a la reforma. Sí. No a la reforma, trabajo en cine. Y también estamos con la nueva reforma que hicieron, estamos perjudicados, así que salimos a defender al pueblo argentino. Mira, para llegar a este lugar, Marcelo, pasamos por San Telmo, fuimos al sur, salimos del Congreso, estuvimos toda la tarde cubriendo esta manifestación y en muchas esquinas vimos pequeños grupos. Decidimos parar aquí simplemente porque son más las personas, llegaron a cortar la calle. No te estaba corriendo, te quería preguntar por qué estás acá. ¿Qué te trajo a esta esquina? Siento que hay que concientizar al pueblo, a la gente, y bueno, la manera de salir a la calle es hacerse ver, es hacerse escuchar, sin violencia, sin agredir, sino transmitir un mensaje sano y claro que está acá. Gracias, Señora, ¿qué la trajo a esta esquina? ¿Cómo? ¿Por qué estás acá? Y estoy protestando porque lo que están haciendo con los jubilados es una vergüenza. Y lo que van a hacer con los que vengan va a ser peor, los que se jubilen más adelante. Les va a sacar muchísimo de la jubilación. Es una locura lo que está haciendo. ¿Ha participado de otros cacerolazos en esto o en otros gobiernos? Seguro, siempre que sea a favor del pueblo, yo estoy presente. Siempre. Hay que estar a favor del pueblo. ¿Con ninguna cacerola en contra de este gobierno? Pero seguro, sí, siempre. Muchísimas gracias, Bueno, este es el panorama. Ahora vamos a volver para seguir recogiendo testimonios, Ahora seguimos con los testimonios. Se acercan muchas personas. Tenemos tiempo para toda la noche para estar en este lugar recogiendo más testimonios. Gracias, Diego Morán. Diego Morán desde Scalabrini, Ortiz y Corrientes. Vamos a seguir a lo largo de todo el programa y la continuidad de C5N cubriendo qué es lo que está pasando en la calle. Saludo a Miriam Bregman, legisladora de izquierda por la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir. Tomaba nota recién, lo viste a ese jovencito de Boina que decía, estamos acá protestando sin violencia y sin agredir. Y lo contrastaba, tenemos ahí un monitor, la pantalla gigante del estudio, la podés estar viendo, Sí. La violencia de la agresión este mediodía, esta tarde, contraste. El contraste es que en los cacerolazos no están las fuerzas de seguridad. Si las fuerzas de seguridad hoy no hubiesen ido al Congreso a montar el enorme operativo provocador que montaron, no querían que la gente se manifieste en el Congreso, no hubiese ocurrido nada. Y te digo porque está lo que pasó con los manifestantes, en el caso nuestro, un grupo de diputados, cuando se desata esa represión feroz, bajamos, nos tiraron gases lacrimógenos, nos tiraron las balas de la Federal encima, terminamos todos, pero de una manera feroz, tuvimos que volver a entrar al Congreso, no nos dejaron ni siquiera acercarnos. Lo único que era un grupo de, creo que éramos 10 diputados, no sé si llegábamos a 10 diputados, que bajamos a la diputada Araceli Ferreira, directamente le tiraron una moto de la Federal encima, yo alcancé a correrme, a mí no me tocó, pero esa es la respuesta. Tenemos un compañero nuestro, Carlos Artacho, de la directiva FUETRA, lo pude entrar a ver en la comisaría Quinta, con toda la mandíbula herida. Recién me decían, 3 compañeros de la CETEP perdieron un ojo. 3.
Tres compañeros, de la CETEP, unos del FOL, el otro son de distintas organizaciones de la CETEP. Ahí me estaban pasando los datos, si querés en un ratito te digo los nombres y demás. Entonces, mirá qué diferencia cuando no está la policía, cuando no desatan la violencia institucional, cuando no va la policía, sus provocadores, la provocación permanente que nos hacen, y cuando está la gente Miriam, manifestándose. jueves... Te digo una cosa, ¿sabés cuál era el agravio que decía la policía de la ciudad todo el tiempo? Yo estuve asistiendo en un momento a varios chicos con otro diputado que estaban, el diputado Pietragala, nos acercamos a varios chicos que estaban tirados en la calle, que no sabían ni por qué los habían detenido, nos acercamos a preguntar, ¿sabés qué nos decían? Que la policía les decía vas a desaparecer. Entonces estamos hablando de esas fuerzas de seguridad que tienen claro cuál es el objetivo, que saben que tienen que hacer pasar esta ley con violencia y que si esta ley, como decía Lipovetsky, fuese tan buena para los diputados del operativo no lo hubiesen necesitado. Creo que los enormes cacerolazos que se están viendo en este momento son la mejor respuesta a un discurso que quisieron instalar, que los que se manifiestan son son violentos. La violencia es institucional. No, los que se manifiestan no, Miriam, algunos pocos muy minoritarios. Sí, pero me cuesta poner el eje en eso, Marcelo, concentrarnos ahí, magnificarlo y aislarlo de un contexto absolutamente represivo de provocación, donde ya en la Argentina no podemos manifestar. Si te manifestás junto a los mapuches, desapareces, te asesinan. Si te manifestás junto a los obreros que están reclamando por trabajo, como le pasó a mi compañero Raúl Godoy, a 1 metro... le fueron a tirar a un policía una bala después de que el gobernador de Neuquén se había reunido con Patricia Bullrich. Ahora está en una silla de ruedas, va a ser operado, por lo menos va a estar 2 meses sin caminar. Por ser un diputado, cumpliendo su rol, acercarse. ¿Vos viste lo que pasó el otro día con la diputada Mendoza? Todo eso no excluye, Miriam, hacer alguna mención a lo que vimos hoy. Lo que pasa es que hay categorías en las cosas. Yo lo que vi hoy es una brutal agresión de las fuerzas de seguridad. Y te reitero, mirá, cuando no están las fuerzas de seguridad y sus provocadores a sueldo, cómo los cacerolazos se desarrollan. Lo que pasa es que no querían permitir hoy que la plaza se llene. Vos sabés que la movilización iba a ser masiva, a pesar de que la CGT estuvo jugando al gato y al ratón, que paro, que no paro, que paro, que no paro. A pesar de eso iba a ser masivo. Entonces desataron una represión brutal. Entonces, a mí me cuesta aislar un hecho y magnificarlo. Yo creo que es muy injusto poner el eje en alguien que tira una piedra cuando lo que está demostrando es un odio brutal contra un sistema. Macri empezó la dictadura, el grupo Macri, con 7 empresas, terminó con 47. ¿Y ellos nos hablan de violencia? ¿Cómo consiguió todo ese capital durante la dictadura? ¿Qué pasó en esa dictadura para que empresarios como el Grupo Macri se enriquezcan y multipliquen sus empresas? ¿Ellos no van a hablar de violencia? Muy bien, sentémonos y hablamos de violencia y hablemos cómo este país se constituyó sobre 2 genocidios. El genocidio de los pueblos originarios y el genocidio de la década del 70, todos impunes. Hay puntualmente uno de los manifestantes que disparaba con una especie de arma tumbera, que algunas versiones lo indican como que fue un candidato del Frente de Izquierda. ¿Ustedes lo tienen individualizado, reconocido? Mirá, lo que me dijeron es que es él está identificado en su propia remera, dice PSTU, dice su organización. Yo no veo un arma tumbera, veo que está tirando una bomba de estruendo. También si le ponemos tumbero, entonces da la idea de que es alguien que se dedica consuetudinariamente a entrar y salir de la cárcel. Bueno, yo diría que está tirando una bomba de estruendo. Es probable, yo no lo conozco personalmente, pero es probable que haya sido candidato del FIT, porque en un momento creo que sí, esa organización estuvo candidaturas. Claro, no es miembro del FIT, pero tuvieron candidaturas en el FIT, creo que en la campaña 2015, no quiero ser incorrecta con los datos. Miriam, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Enseguida vamos a la mesa con los analistas, pero ahora volvemos a tomar contacto con el Congreso de la Nación desde las 5 de la tarde. Desde las 6 de la tarde se desarrolla literalmente el debate por los cambios previsionales. Está Cristian Minich en Pasos Perdidos. Cristian. Ahora estamos escuchando a Nicolás del Caño, enseguida vamos a tomar contacto. Sabemos que es un chiste, porque es como si te robaran la casa y te devolviesen como compensación una silla. Realmente una burla, señor presidente. Hoy hay encuestas que hablan de un rechazo de entre 70 y 75% de la población a estas medidas. Entre los que conocen de lo que se trata, un 70 a 85%
y entre los cuales hay muchos votantes de Cambiemos. En la campaña electoral se había dicho que no se iba a hacer esta reforma. Y tengo acá un artículo del diario La Nación donde cita declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña. Enseguida tomamos contacto otra vez con el Congreso. Saludo acá a los tres invitados. Lorena Volnovich, politóloga, gracias por venir. Marcelo Leiras, colega politólogo, gracias por venir. Ignacio Ramírez, sociólogo, consultor político. Y nuestro columnista estrella, José Natanson. A los cuatro, muy buenas noches. Empezamos por las damas, para ser formales. ¿Cuál es tu primer balance, tu primera mirada como politóloga después de lo que está sucediendo un día como hoy? Bueno, en principio creo que el gobierno fue exitoso por segunda vez consecutiva y a pesar de la impopularidad de la medida, a pesar de alguna manera el timing, diciembre probablemente no fue el mejor mes para iniciar esta reforma y se me escapan las razones por las cuales tal vez se eligió avanzar en esto. Sin embargo, el gobierno elige avanzar en esto y consigue quórum tanto la semana pasada como esta y puede avanzar en este debate. También lo que se muestra es una cierta línea en el manejo del conflicto social que se viene viendo desde los conflictos que sucedieron en el sur, pero no exclusivamente, como una legitimidad que tienen las fuerzas de seguridad respecto a avanzar con las libertades individuales de los ciudadanos en general. Y creo que lo que está pasando hoy, lo que vemos hoy, donde claramente hay provocaciones de grupos muy violentos, fue un poco distinto de lo que pasó la semana pasada. Y no digo que lo de hoy esté justificado, pero digo que parte de la escalada de la violencia en las calles tiene que ver con las estrategias mismas del gobierno y las decisiones que toman en este manejo del conflicto. O sea, vos decís que el gobierno triunfó. Si consigue votar esta madrugada la ley, es un triunfo balance. Yo creo que definitivamente es un triunfo. Creo que un triunfo en un contexto muy desfavorable, tiene todas las de perder, primero por errores no forzados como el manejo del descontento social, el momento en el cual elige abrir este debate y bueno, vamos a ver de todos modos qué pasa con lo de los cacerolazos, porque es otra escalada, es otra naturaleza del conflicto, donde gente que está cocinando en su casa, gente que está en los barrios, gente de clase media que de repente no eligió ir a la plaza, manifiesta su posición y se apropia de un instrumento que está asociado a la clase media de derecha, vinculado al 2001 y al reclamo por los ahorros, por conservar algo. Sin embargo, este instrumento, este repertorio de protesta se extiende y ahora está siendo resignificado, donde agrupaciones de izquierda están en las redes sociales poniendo hashtag cacerolazo, y esto es algo que es novedoso y por primera vez se ve. Entonces, en principio me parece que hay que ver cómo evoluciona. Ya seguimos con Marcelo e Ignacio. Pero ahora, otra vez volvemos al Congreso, ahí está Cristian Minich. Cristian. Marcelo, estamos con la diputada Luana Volnovich. La saludamos, diputada, gracias por acercarse. Bueno, expectativas, se está llevando a cabo el debate, seguramente se va a votar en algunas horas. Sí, bueno, en realidad una jornada muy intensa y una jornada complicada para todos nosotros. Estamos dando un debate en una situación inédita por varias cuestiones. Primero, porque el gobierno evidentemente está decidido a rebajarle las jubilaciones a los jubilados, pero también a todos los beneficiarios de la seguridad social. La verdad, tenemos recuerdo de antecedentes en épocas bastante oscuras de la Argentina y además en un clima de repudio popular. Lo hemos visto en las imágenes sangrientas de hoy de la mañana, la represión del Congreso, y lo vemos ahora con estos cacerolazos. Escuchaba que ustedes recién estaban haciendo referencia al tema. Digo, me parece que tanto las manifestaciones de la mañana como las expresiones que ahora en 100 puntos de la ciudad ponen de manifiesto que hoy este proyecto no es un proyecto que sea un proyecto del pueblo, me parece que no es un proyecto que la gente quiera, y nosotros estamos intentando alzar la voz y plantear nuestro repudio a un proyecto que baja jubilaciones, porque más allá que el gobierno haya querido instalar que no hay pérdida
en los saberes de los jubilados. Creo que la verdad imperó y todo el mundo hoy sabe que más allá de este bono que hoy se ha tratado y que se pretende sacar, este bono que en realidad no es un bono pensado para mejorar la pérdida de los saberes que ya tienen los jubilados con este proyecto, sino que es un bono que estuvo pensado para construir un quórum en este Congreso para poder votar el ajuste a los jubilados. Está Marcelo Slotoviazda del otro lado, lo escucha la diputada Volnovich. Diputada, muy buenas noches. El gobierno dice que esta medida es inevitable dado el enorme problema, déficit fiscal que tiene. ¿Qué respondes a eso? Nosotros hoy hacemos un planteo que es que el sistema previsional que hoy existe y que es el que construimos en la gestión anterior es un sistema que fue sustentable para la gente. Nosotros sabemos que cuando el gobierno 2003, cuando Néstor Kirchner se hizo presidente de la Nación, existían 3,5 millones de jubilados. Durante la gestión con las moratorias previsionales se incorporaron 3,5 millones de jubilados. Es decir, que el sistema previsional que nosotros construimos fue el que permitió incorporar la misma cantidad de jubilados que la historia de la Argentina. A nosotros eso nos parece un logro. Es el logro del 82% en las mínimas, del 950% en el aumento jubilatorio. Para nosotros es un logro en materia de cobertura, pero además toda la ampliación de derechos se hizo con un correlato muy importante, que es que triplicamos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que le da sustentabilidad al sistema. Y hoy en mi intervención en el recinto demostraba que los mismos datos del ANSES, es decir, la información oficial del ANSES, muestra que así como se triplicó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hasta el año 2015, hoy ya hacen proyecciones que tienen una tendencia drástica que termina en cero. Es decir, que nuestro planteo es que la insustentabilidad del sistema la está construyendo el gobierno actual. Diputada, muchas gracias. Cristian, volvemos a tomar contacto en cualquier momento. Marcelo, tu colega decía que para el gobierno esto es un triunfo, ¿coincidís? Yo creo que sí es un triunfo, no estoy seguro de que lo sea, aunque es probable que pueda aprobar la ley, y si lo es a un precio muy alto. Y me parece que lo que está ocurriendo en estos días denota que el sistema político argentino tiene dos problemas serios. El primero, que a mí me preocupa mucho, es la incapacidad de controlar a la fuerza de seguridad y la actitud que tiene el gobierno nacional respecto a esa incapacidad. El Estado argentino, desde el 83, ha tenido problemas en llevar adelante un control eficaz y democrático de la fuerza de seguridad. Otras administraciones fueron prudentes frente a ese problema, usaron la capacidad represiva del Estado con mucho más cuidado, conociendo la incapacidad para controlar las fuerzas de seguridad. El gobierno nacional, en particular la ministra de Seguridad y el presidente de la Nación, han dado un aval a la fuerza de seguridad que el comportamiento de la fuerza de seguridad indica que no merece. Aunque hoy hayan apartado visiblemente a la gendarmería y en principio... De todos modos, hemos observado el accionar represivo de la Policía Federal, el accionar represivo de la Policía de la Ciudad también, y desbordes en todos los casos. Quiero recordarnos que no sabemos en qué circunstancias se ahogó Santiago Maldonado, que no sabemos en qué circunstancias mataron por la espalda a Rafael Nahuel, y que tampoco sabemos por qué, considerando sus antecedentes, las fuerzas de seguridad tienen el aval que han tenido hasta el momento. Eso me preocupa muchísimo. Y me preocupa por el segundo problema político que creo que hay, que es el tono en que discutimos las cosas. Yo creo que este proyecto es defectuoso, pero me parece que el proyecto es razonable, no es un proyecto delirante. Los sistemas previsionales tienen problemas de sustentabilidad en todo el mundo porque afortunadamente vivimos más y entonces hay que pagarle a la gente que va a vivir más años, ¿no? Entonces la cuestión de sostener un sistema previsional en el largo plazo es un problema en cualquier país del mundo, desarrollado o en vía de desarrollo como el nuestro. El proyecto es razonable, si bien incluye una cosa que a mí me parece muy poco razonable, que es el empalme, ¿no? ¿Qué es el eje del proyecto? Exactamente, Marcelo? Que indica también otro problema que tiene el Estado argentino desde hace mucho tiempo, que es el hacer la política de hacerse el salame, diría yo, ¿no? No subo las escalas de ganancias o no ajusto el mínimo imponible como si no hubiera variaciones de precios. El Estado argentino tiene que tomar decisiones no permitiendo por default la inercia inflacionaria toma decisiones, sino que explica cuando deciden algo por qué lo hacen. En ese contexto... Discúlpame, sí. Lo que está en discusión para algunos es si una fórmula es mejor que otra.
cuando en realidad el cambio de fórmula es una excusa para recortar el aumento que hubiera tenido. Me parece muy jubilados. importante hablar de eso. Realmente me parece, voy a usar nuevamente la expresión que es un poco por ahí corriente, poco académica. vulgar, sí. Haciendo política, hacerse salame no es buena idea. Me parece que hay que decir la verdad y hay que explicar por qué uno va a tomar una medida de ese tipo. Aún en ese contexto creo que es razonable pensar en el equilibrio fiscal. Ahora, que lo estemos discutiendo en estos términos indica que hay un problema político serio. Hay un problema de representación, hay un problema de integración. Considerando ese problema de representación, ese problema de integración que dio lugar, por ejemplo, a que reprimieran a muchos diputados, entre ellas a la diputada Mendoza, en una escena que compartió la diputada también y vimos la semana pasada, ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Frente a eso, frente a ese problema político de representación e de integración, darle el aval que tiene la fuerza de seguridad me parece muy preocupante. Entonces, por eso creo que si hay una victoria del gobierno, que puede haberla, será seguramente una victoria pírrica. Ignacio. Marcelo, bueno, por sesgo profesional pongo el foco sobre la opinión pública y la comunicación, donde sí veo novedades. Yo veo el primer tropiezo importante del gobierno en el nuevo ciclo político y se lo atribuyo a una especie de maldición de los ganadores, por la cual los triunfos electorales parecieran volverse en contra de los propios ganadores. Ensegurecimiento, ¿no? Sí, le pasó al kirchnerismo 2 veces, ahora se repite esa especie de regularidad politológica, esa maldición cae ahora sobre el macrismo. Parece que eso obedece a un déficit, a una mala lectura de por qué ganan los que ganan. Entonces, cuando uno analizaba, digamos, las motivaciones electorales y las razones que invocaban los propios votantes de Cambiemos, bueno, habían aceptado diferir la espera de resultados concretos, digamos, votaban fundamentalmente en contra del kirchnerismo, a favor de un cambio, ¿no? Pero había una expectativa y una especie de argumento, bueno, todavía no ha logrado el gobierno tangibilizar ninguna clase de mejora. Entonces había una especie de malestar que se iba incubando incluso en su propia base electoral. Me parece que hubo un déficit de esa lectura y que eso empieza a materializarse o a expresarse ahora. Por un lado eso. En segundo lugar, me parece que hay una novedad, que es que el gobierno lanza esta iniciativa sin relato, digamos, o sin narrativa, que es un lenguaje más propio de Cambiemos. Sí, como si... Extraño para este gobierno. Sí, muy extraño, es como si hubiera suspendido, se le hubiera tomado licencia ese trabajo semiótico, simbólico, al cual ha mostrado tanta habilidad por primera vez. ¿Por qué? Porque me parece que había apostado únicamente a la rosca parlamentaria, al decisionismo, y que no era necesario, digamos, dar la pelea por el significado, digamos, en la opinión pública de esta iniciativa. Bueno, eso no pasó, y entonces encontramos otra novedad, por último, que es una iniciativa que suscita un rechazo mayoritario. Y eso es una novedad en la opinión pública, porque una opinión pública en general estaba congelada emocional e ideológicamente 50 y 50, y toda iniciativa quedaba atrapada en ese empate ideológico, cualquier iniciativa. Y sin embargo, esta iniciativa descongela ese empate y produce un rechazo del 70%. Me parece que eso tiene que ver con el otro error de los errores, que es que Cambiemos trata a sus votantes como si solo fueran antikirchneristas. Y además de antikirchneristas son otras cosas, digamos, tienen biografías que no empezaron en 2003, y además antikirchneristas son argentinos, y por lo tanto participan de determinados consensos culturales, por ejemplo, una inclinación por un Estado presente, por ejemplo, una memoria colectiva, con dolorosas marcas corporales que algunas palabras y algún lenguaje y algunas etapas, como diciembre, como el lenguaje de la reforma, evocan. Entonces me parece que hubo un fallo en la fórmula, pero no en la fórmula matemática, sino en el cálculo político de este gobierno, que con cierta simetría tiene su primera 125. Después dejo pendiente como pregunta, ¿cómo impacta esto para la oposición, ¿sí? En términos de aglutinamiento, de reunificación? Ahora volvemos al Congreso de la Nación. Cristian Minich otra vez. Nos encontramos con el diputado Daniel Arroyo. Diputado, una jornada extensa nuevamente en el marco de incidentes y en estos momentos de cacerolazos también en los alrededores. Expectativas respecto de la votación. Yo tengo la expectativa de que el gobierno retire el proyecto. Está claro que hay un problema social grande. Que retire el proyecto y que se ponga en serio a hacer una reforma previsional. Argentina necesita una reforma previsional, pero esto no es eso. Esto es acordar con las provincias, acordar con la provincia de Buenos Aires el fondo del conurbano bonaerense. Eso sale 100.000 millones de pesos, a echar a jubilados y a personas que cobran asignación por hijo y a pensionados lo que está dándole a las provincias. Ojalá el gobierno tenga racionalidad, retire el proyecto. El humor, la sociedad ha visto esto, que no es una reforma provisional, que es un recorte sobre los que menos tienen,
tiene una sola chance, me parece, al gobierno para actuar racionalmente, que retirar el proyecto y venir con una propuesta seria de reforma previsional. Marcelo, Daniel Arroyo lo escucha. Gracias, Daniel. ¿Alguno de los argumentos que escuchaste en el debate te hizo cambiar, te hizo repensar, te hizo reconsiderar algo de lo que creías hasta el comienzo? No, la verdad es que yo pensé que el gobierno lo había elaborado más el proyecto, con sinceridad. Recién llevo una semana en la Cámara, fui a la reunión de comisión que se hizo este lunes o martes, creo, y el gobierno básicamente ahí dijo que los anteriores eran horribles, pero no defendió el proyecto. Hoy, al presentar el proyecto, dijo lo obvio, que hay un problema y que hay que hacer una reforma previsional en Argentina, pero no hay nada serio. Esto arrancó así. Buscaron cómo compensar lo que les falta achando a los que menos tienen. Vino uno y dijo, lo hacemos por inflación. Otro dijo, poner un chiquito más y el 5% de tasa de crecimiento. Otro dijo, no, ponerle el RIP del 30% de salario. Como la sesión anterior tuvo un quórum más que dudoso, se le ocurre entonces a alguien meter un bono. Esto no es serio, verdaderamente no es serio. Argentina necesita una reforma previsional, pero esto es un ajuste. Y me parece a mí que no hay nada detrás, no hay ningún estudio, no hay ninguna seriedad y que la sociedad se ha dado cuenta. Daniel, ¿alguno de los legisladores oficialistas reconoció en lo que va del debate que la consecuencia de la aprobación de la ley es un menor aumento para los jubilados? No, porque los diputados oficialistas hablan permanentemente del bono, hablan de la ley y del bono todo junto. Lo que no están diciendo es que el bono compensa un mes y algunos, y es un bono entre 350 y 750 pesos, y en concreto los jubilados, si se aprueba esta ley con el bono, en abril van a cobrar menos que en marzo, en mayo van a cobrar menos que en marzo. No, el gobierno cree que con el bono compensó, y es evidente que no, y que además, en un país donde 1 de cada 2 chicos son pobres, y esos chicos son lo que los padres cobran asignación universal por hijo, ir y achar ahí, donde está el núcleo central de la pobreza en Argentina, es cuanto menos irresponsable. No, yo no escuché ningún argumento serio, de verdad, y me tomé el trabajo de escuchar, de ver, de anotar, me lo tomé seriamente, tanto en la reunión de comisión como hoy. Lo único que ha dicho el gobierno es que los anteriores eran horribles y que con el bono esto se compensa. La verdad, con el bono no se compensa nada. Gracias, Daniel. Cristian, en cualquier momento volvemos al Congreso de la Nación. Noche larga hoy. Le preguntábamos antes a Daniel Lipovetsky, que nos decía, calculan a la madrugada poder votar este primer proyecto, después queda reforma tributaria. Había quedado pendiente la pregunta cómo puede impactar este cimbronazo político que estamos viendo en la oposición. Hay seguramente José Nathanson con preguntas pendientes para después de la tanda, puede ser. Breve tanda y seguimos aquí en Desafío 2017.